Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a más un estudio del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Ha sido una gran aventura hacer este estudio en español, porque yo he estudiado todo en portugués, pero estudiarlo esto en español es para esta enseñanza como entran más profundamente, porque yo soy nativa, soy chilena, vivo en Brasil hace muchos años y vamos ahora entonces a seguir con este estudio. Antes de eso vamos a hacer una conexión con la espiritualidad mayor, con mi mentor individual, con todos estos amigos que nos han inspirado en crear el canal Espiritismo para las Américas. Ya tenemos, además de este estudio, nosotros también tenemos el estudio de nuestro hogar. Ya estamos ya en el capítulo 3, vamos a hacer capítulo 4. Ya tenemos incluso participación de un hermano ahí de Ciudad de México. Entonces, todo va caminando como debe ser. Y estoy muy contenta por poder así estar trabajando esto. Entonces, vamos agradeciendo mucho a nuestro Maestro Jesús y a nuestro Padre, que nos ha dado la oportunidad de llegar más allá con estos estudios, con esta enseñanza bendita que consuela a tantas personas. Bueno, vamos a ir. Estoy en el capítulo 1, no he venido a derogar la ley. La era nueva, instrucciones de los espíritus. Dios, el número 9, Dios es único y Moisés es el espíritu que Dios envió en misión para darlo a conocer. No solo a los hebreos, sino también a los pueblos paganos. El pueblo hebreo fue el instrumento del que Dios se valió para hacer su revelación a través de Moisés y los profetas, y las vicisitudes de ese pueblo tenían el propósito de impresionar la vista de los hombres y rasgar el velo que les ocultaba a la divinidad. Vamos a hacer. Los mandamientos que Dios comunicó por intermedio de Moisés contienen el germen de la más amplia moral cristiana. Sin embargo, los comentarios de la Biblia restringían su sentido, por si esa moral se hubiese transmitido en toda su pureza, no habría sido comprendida. Con todo, los 10 mandamientos de Dios no dejaron por ello de ser su brillante frontispicio como un faro destinado a iluminar el camino que la humanidad debería recorrer. Entonces, es muy interesante esto, porque Moisés fue la puerta. Moisés trajo a través de una psicografía los 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos aún, como son ley divina, aún nos sirven en el día a día. Los 10 mandamientos, uno a uno. Y fue una manera que Dios, obviamente, no podría Dios llegar y traer toda la información. No, y escogió un pueblo, el pueblo hebreo. El pueblo que era esclavo de los egipcios, o sea, del pueblo egipto. Entonces, todo lo que dice los 10 mandamientos nos sirven. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba del cielo. No las Después, no tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios. Acuérdate de santificar el día de descanso. Honra a tu padre y tu madre. No matarás, no cometerás adulterio. No hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son de él. No sé,
Todos estos mandamientos nos sirven muy bien, pero él tenía que entrar. Dios tenía que traer la información y la trae de a poquito. Igual cuando uno enseña a los niños, no puede ya enseñar con todo. Empieza con las letras, después a leer una palabra, de repente ya está leyendo frases chiquitas, de repente está leyendo frases mayores, de repente está escribiendo y de repente está leyendo libros y libros. Entonces así es también como nos pasa la información Dios. Entonces sigamos. La moral que Moisés enseñó era apropiada al estado de adelanto en que se encontraban los pueblos. De esa moral estaba llamada a generarse. Los pueblos que esa moral estaba llamada a generar. Y esos pueblos casi salvajes en cuanto al perfeccionamiento de su alma, no hubiese comprendido que se pudiera adorar a Dios de otra manera que por medio de holocaustos, ni que se debiera perdonar a un enemigo. La inteligencia de esos pueblos, notable respecto a las cosas materiales y aún respecto a las artes y las ciencias, estaba muy atrasada en moralidad y no se hubiese sometido al dominio de una religión absolutamente espiritual. Necesitaban una representación semimaterial, tal como la que ofrecía entonces la religión hebrea. Así, los holocaustos hablaban a sus sentidos, mientras que la idea de Dios hablaba a su espíritu. Entonces, qué cosa interesante. Como estaba hablando, muchas veces nosotros criticamos las religiones actuales, algunas religiones que hacen ofrendas y todo lo demás, holocaustos. Pero hay necesidad, sí. Hay personas que todavía aún tienen necesidad de hacer estas ofrendas a Dios, a los santos. Y no hay nada de malo en eso. Cada uno tiene su camino. Pero él está diciendo que en aquella época la forma que Dios tuvo para captar la atención de este pueblo, que ya estaba acostumbrando, ya tenía una costumbre de construir ofrendas, que tenía esculturas e imágenes, ¿ok? Lo que él dijo. Él simplemente dijo, bueno, si necesitas de algo tal, entonces hazme una ofrenda. Entonces había los holocaustos. Entonces, sigamos. Cristo fue el iniciador de la más pura moral, la más sublime, la moral evangélica cristiana que habrá de renovar al mundo, que reunirá a los hombres y los hermanará, que hará brotar de los corazones humanos la caridad y el amor al prójimo, y establecerá entre los hombres una solidaridad común, una moral que habrá de transformar la tierra y que la convertirá en su morada de espíritus superiores a los que hoy habitan en ella. Así se cumplirá la ley del progreso a la que está sometida la naturaleza, y el espiritismo es la palanca de que Dios se sirve para hacer que la humanidad avance. Bueno, nosotros con nos va desarrollando nuestra inteligencia, hemos construido muchas cosas increíbles en los últimos 10, 20 años, los últimos 100 años, 200 años, hemos construido cosas impresionantes. Entonces también la filosofía avanzó, hemos tenido tantas nuevas interpretaciones, la filosofía de la vida, del conocimiento, cómo se conoce. Entonces, nosotros estamos avanzando y necesitamos hoy en día otro tipo de respuesta. ¿Ok? Seguimos los 10 mandamientos, pero tenemos que tener una forma de profundizar más. ¿Por qué no se puede hacer eso? Si hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Y ahí Jesús cuando viene también ya cambia
toda la parte dijo, no vine a derogar la ley, pero avanzó con la ley, avanzó en la parte de decir por qué no se puede matar, qué es lo que hay que hacer, todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra forma de comportamiento? ¿Cómo que debemos actuar? ¿Cómo tenemos que vivir en sociedad? ¿Cómo tenemos que ser fraternos? Entonces él dice que con la enseñanza que Jesús nos trajo, realmente vamos a llegar, sí, a donde tenemos que llegar, que es a la transformación del planeta. Eso que es realmente lo que falta, y como dice, el espiritismo es la palanca porque realmente nos enseña a qué preguntar para dónde voy, de dónde vine, todas esas preguntas el espiritismo responde. Digamos, han llegado los tiempos en que las ideas morales habrán de desarrollarse para que se realicen los progresos que forman parte de los designios de Dios. Deben seguir el mismo camino que han recorrido las ideas de libertad, sus precursores. Con todo, no creáis que ese desarrollo se realizará sin luchas. Nuestras ideas necesitan, para llegar a la madurez, conmociones y disputas a fin de que llamen de la atención de las masas. Cuando eso se logre, la belleza y la santidad de la moral impresionarán a los espíritus, y ellos se dedicarán a una ciencia que les dé la clave de la vida futura y les abre las puertas de la eterna felicidad. Moisés abrió el camino, Jesús continuó la obra, el espiritismo habrá de concluirla. Un espíritu israelita, Muyuse, 1861. Entonces este texto, que la descripción del espíritu, firma ahí el espíritu, fue enviada. Él se autodenomina como el espíritu israelita, pone ahí el lugar donde se fue recibido el mensaje, y el año de 1861. Entonces él dice que para conquistar las masas va a tener que haber un cierto sufrimiento, y realmente ha habido. Kardec sufrió mucho, lo atacaron demasiado, le quemaron el libro del espíritu en España, por ejemplo, pero ahí después que empezó toda esta lucha contra los libros de que Allan Kardec estaba publicando sobre el espiritismo, llamó la atención de la gente. Entonces la gente empezó a comprar, dijo, bueno, ¿qué pasa? Que no se puede leer estos libros, ¿qué es lo que tiene? Y fueron atrás. Entonces hay una lucha, y hay una lucha constante, incluso entre el mal y el bien. Entonces, cuando uno escoge esta vida de dedicación a hablar de Jesús como cristiana, hablar de las enseñanzas del espiritismo, uno tiene también nuestras dificultades grandes, porque mucha gente no entiende, pero mucha gente, como nosotros hablamos, se habla mucho en el espiritismo aquí en Brasil, uno llega al espiritismo o por el dolor o por el amor. La mayoría de gente llega por el dolor, cuando ya no tiene para dónde ir, o donde los templos, las religiones no dan una buena respuesta sobre las pérdidas que uno tiene en la vida, las cosas que nos pasan y uno no entiende por qué pasan. Entonces, por eso dice aquí que esto, el espiritismo habrá de concluirla, que sea la obra concluir lo que va a ser el cambio que vamos a tener. Entonces, cuando se dice el final de los tiempos, cuando Juan trae ahí el apocalipsis a través de todos esos sueños que él tuvo, es en realidad un cambio del planeta que vamos a tener y que estamos teniendo. Entonces, hay que tener plena conciencia que Dios permite, es tan
están en comando de todo, nada pasa. Como decía Jesús, nada pasa sin que caiga una hoja sin la permisión de Dios, una hoja de un árbol. Entonces, sí, era nueva, una era que nos ha traído mucha información al espiritismo, que se está desarrollando porque no es estático, pero sí tenemos la base aquí en el libro, en las obras de Allan Kardec, y este libro fue el tercer libro publicado. El primero fue el libro del espíritu, después el libro de los medios, después el Evangelio según el espiritismo, el cuarto fue el cielo y el infierno, y el quinto fue la Génesis. Entonces, le agradezco mucho la audiencia. Si les gusta este video, den un like, un me gusta, acompaña nuestro canal, pon la campanita ahí, comparte con tus amigos, con tus familiares, y vengan a participar del canal. Las puertas están abiertas. Ya tenemos un hermano de Ciudad de México, David Vadillo, que nos vino ya a ayudar ya con nuestro estudio que también estamos haciendo en nuestro hogar. Entonces, vengan, las puertas están siempre abiertas. Bueno, que así sea. Gracias a Dios.